Yo vengo de una familia de ópticos, abuelos, padres, y las ópticas, sobre todo hace 70, 50 años atrás, eran los lugares donde también se vendían las cámaras fotográficas, los rollos. Yo me crié en una óptica y por lo tanto con un acceso y un permiso muy grande para usar las cámaras y cargarles rollitos y todo esto. De modo que, sobre todo porque mi padre tenía la afición de la fotografía y del cine también, de modo que era algo fácil. Yo tenía permiso para... ¿Permiso para qué? Para tomar alguna cámara de las estanterías donde estaban en venta y usarla o toquetearla. De modo que había una en particular, cuando yo tendría 6 7 años, que a mí me fascinaba, que era una Kodak de rollitos de 127, que era un rollito chiquito, era como el 6x6 el 120, pero más chiquitito. Y era además de fuelle, o sea, era casi un juguete, pero que andaba fenomenal. Entonces yo un día le pedí a mi viejo que me la dé, que me la regale, que yo quería esa cámara. Y él me dijo, está bien, yo te la voy a regalar, pero cuando me llegues a la cintura. Así que imagínate lo chiquitito que yo debía ser, que no le llegaba ni a la cintura. Y efectivamente, yo me iba midiendo cada tanto, porque la veía ahí, era una cámara que supuestamente estaba en venta, pero no se vendía, porque era una óptica de barrio y esa cámara debía ser más sofisticada de las que se vendían, que eran las clásicas, la Agfa Gebar, esa que mucha gente llama OFO, pero que no es OFO, sino OFO era el foco grande o chiquito, ¿no? Foco, diafragma grande, diafragma chiquito, y de ahí mucha gente dice OFO, es una Agfa de baquelita. Yo empecé a sacar fotos, como te decía, desde muy chiquitito. Lo que no me daba cuenta es que de alguna manera se estaba forjando mi profesión. Eh, y esto tiene dos vertientes. Por un lado, yo salía a sacar fotos y sacaba las fotos más insólitas. Lo usaba a mi primito de la misma edad que yo, que vivía en mi mismo barrio, que era Villa del Parque, y lo usaba de modelo, y de modelo para apto para todo servicio. Entonces de golpe me parecía que podía transformarlo en una especie de Superman que estaba sosteniendo un enorme acoplado de camión con el recurso de sacarle una foto y después dar vuelta a la foto, él haciéndola vertical sobre el acoplado y después yo daba vuelta a la foto. Claro, era un desastre porque se veía el cielo, se veía... No era un buen truco, pero a esa edad me parecía fantástico. Pero también lo usaba como si fuera una pin-up girl, ¿no? O sea, lo ponía en una pose media sexy y también le sacaba fotos en el medio de hojas de árboles de otoño, una cosa por el estilo, aunque eran en blanco y negro, claro. Este, esto se fue desarrollando. A los 15 años yo ya había aprendido a revelar y copiar fotos porque le había pedido a la persona que hacía ese trabajo en la óptica que me enseñara, de modo que yo ya tenía un pequeño laboratorio en un bañito en mi casa, pero a los 17 años empecé a ir al Fotoclub Buenos Aires a aprender más, pero todo eso era como un hobby, era amateur.
Me gustaba y punto. Yo no me daba cuenta que eso podía ser una profesión. Entré a la universidad, empecé a estudiar biología. Y un día, más o menos a los 19 años tendría, fotografié a a la hija a la sobrina de un amigo mío, que sigue siendo amigo en este momento, y los padres vieron la foto que hice, era un retrato, y dijeron, que te queremos que encargar de trabajo, te vamos a pagar. Este, y otros que vieron la foto dijeron, nosotros también queremos. Y yo dije, epa, ¿qué está pasando acá? Acá hay una profesión por delante. Y empecé a dedicarme profesionalmente como retratista, como fotógrafo retratista. O sea, ese fue el comienzo. Si te tengo que contar, te digo que usé todo lo que se te pueda ocurrir, pero fundamentalmente lo que a mí me interesaba y con lo que yo me sentía cómodo era con las cámaras de 35 milímetros. Eh, Mi primer cámara de veras importante, la habré tenido a mis 17 años, a hacer la cuenta hacia atrás, me supera, fue una Nikon F, la primer Nikon F, y que la amé y la sigo teniendo. Y esa cámara la usé durante muchísimo tiempo y después, por diversos motivos, la fui cambiando por algunas versiones un poco más actuales para la época de cámaras de 35 milímetros. En el medio o al principio tuve una Rolleiflex de 6x6 que me gustaba mucho, pero me resultaba un poco pesada para manipularla, para llevarla de aquí para allá y todo eso. De modo que yo me sentía más cómodo con una de 35 milímetros y me parecía un buen recurso técnico por la luminosidad, por la facilidad de encuadrar, etcétera. Y esto duró y duró mientras la fotografía era analógica. En el momento del gran cambio, de la gran revolución a la fotografía digital, hubo un momento en que la tecnología digital superó claramente a los recursos que se podían obtener analógicamente, y ese fue el momento en que yo empecé a incursionar más seriamente con la fotografía digital, que me fascinó y con la cual sigo absolutamente fascinado, y mis últimos trabajos los estoy haciendo todos en forma digital. Y por otro lado, hubo un momento donde se atravesó esa frontera de calidad tecnológica en la cual yo tomé una decisión muy importante en mi escuela y dije, se terminó la fotografía analógica en una escuela de formación profesional. En una escuela de formación profesional no se puede formar fotógrafos analógicos porque no van a tener salida profesional. La fotografía analógica, esto lo hablábamos hace un momento, está buenísimo si uno quiere hacer una experimentación a título personal, a título de expresión personal o artística, pero ya no es posible entrar al mundo laboral por un lado, y a título personal te diría, desde la perspectiva de la expresión, yo estoy encantado con las posibilidades de la fotografía digital, y no me estoy refiriendo a la manipulación de las imágenes, me refiero
a poder utilizar la cámara con exactamente los mismos recursos que los fotógrafos usamos siempre, tanto en el revelado como en la captura, pero con más posibilidades, con una posibilidad más fina de operación. Un ejemplo muy simple, es desde los comienzos de la fotografía, los fotógrafos las apantallaron en el momento de la ampliación. Siempre hubo el apantallado clásico, protegiendo unas zonas, acentuando algunas con la luz. O sea que eso se ha hecho desde que se inventó la ampliadora, por lo menos. Programas como el Camera Raw, que es un laboratorio digital en una computadora, pero al final es lo mismo que un laboratorio, te permite hacer un apantallado, pero mucho más preciso y más tranquilo, y uno no necesita la urgencia de hacerlo en 3 segundos o en 5 segundos, sino que tiene todo un día para hacerlo tranquilo y tomar un café en el medio y seguir después. Es una pregunta bastante difícil de responder porque en mis procesos a lo largo de mi vida, los temas que me han ido rondando han llevado mucho tiempo como de cocción, por decirlo de alguna manera. A veces un tema me empieza a dar vueltas y aparecer y volver a aparecer, y lleva años. Bueno, hay un tema que me ha llevado más de 20 años hasta que yo me decidí a desarrollarlo, a decir, bueno, listo, me meto con esto. Por ejemplo, el último trabajo grande, la última serie grande que hice, que es Vivir en la Tierra, y que no deja de ser como una especie de segunda parte o consecución de un trabajo anterior que había hecho hace 25 años largos, que se llamó Gente en su casa, del cual se publicó un libro. Y este trabajo yo sabía que lo tenía que hacer y le daba vueltas y me enfrentaba mentalmente digo, ¿no? Con las dificultades casi imposibles para llevar adelante, porque yo quería hacer ese trabajo en asentamientos irregulares, villas miserias, favelas, en toda Latinoamérica. Entonces, ponerme a pensar, bueno, muy bien, ¿dónde están? Yo sé dónde está la Villa 31, pero ¿dónde están en Costa Rica? ¿Dónde están en Honduras? ¿Dónde están en Ecuador? ¿Cómo entro? ¿Cómo llego? ¿Cómo contacto con la gente? ¿Y cómo salgo? Que no es un tema menor. Entonces, era eso por un lado. Y por otro lado, la complejidad que yo me fantaseaba hacer, que era hacer un registro extremadamente minucioso de los espacios interiores de las viviendas, que son viviendas que tienen 3x3, 3x4 en total. Y yo quería hacer un registro, digamos, panorámico, por decirlo de alguna manera, que registrara la totalidad del espacio. Entonces esto era un problema técnico por un lado y humano por otro, a tal punto que yo pensaba, bueno, esto es imposible, o sea, esto lo quiero hacer, pero no sabía ni por dónde empezar.
Pero paralelamente, yo en los últimos años, después de la revolución digital, lo llamo así a partir del momento en que de veras se pudo empezar a usar técnicamente con alta calidad las imágenes digitales y los equipos y todo el procesamiento digital, yo empecé a poner a punto y a encontrar desarrollos técnicos y expresivos como para poder darle forma a ese proyecto, aunque al mismo tiempo pensaba que no lo iba a hacer. Por eso la pregunta es compleja para mí para responderla, porque por un lado no sé cómo va surgiendo una idea, y por otro lado la idea me va empujando a mí a encontrar las vías para desarrollarla. En este caso en particular que estoy relatando, la solución vino de la manera más inesperada, como suele suceder, y es que una alumna de mi escuela, que además era cooperante de Techo, la ONG Un Techo para mi País, me pidió que donara una foto para una subasta benéfica. Y me dice, mirá, nosotros te vamos a buscar, te acompañamos a un asentamiento, a una villa en particular, estamos con vos todo el tiempo, te llevamos los elementos y después cuando terminás de sacar la foto, vos hacés la foto que quieras sin ningún tipo de restricción, solo queremos que sea en el asentamiento, que es lo que yo quería hacer, y luego te llevamos de vuelta a tu casa. Entonces yo, lo primero, casi inocentemente, dije, sí, fantástico, pero ya cuando estaba yendo, digo, pero si esto es lo que yo quiero hacer. Entonces les empezaba a preguntar, ¿y dónde están? ¿Dónde trabajan ustedes? Y me empezaron a contar que trabajaban en 20 países de Latinoamérica. Entonces ya cuando yo estaba volviendo de ese viaje, dije, si ellos lo pueden hacer en una villa en el Seamse, aquí a 20 kilómetros de la capital federal, lo tiene que poder hacer en Ecuador o donde sea. Así que me puse en contacto con las autoridades de esta ONG y esto arrancó. Yo hice como una experiencia piloto en ese lugar y claro, en todos esos años que yo venía procesando la idea de este trabajo, cuando yo fui ahí tenía absolutamente claro lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, con qué equipo, de qué manera, de modo que con una naturalidad sorprendente incluso para mí, yo fui, planté la cámara y hice la foto y después hice eso mismo en todos los países donde fotografié. ¿Cuándo surgió el tema? Cuando me lo preguntó mi alumna, la cooperante de Techo, 25 años atrás, cuando yo me di cuenta que lo tenía que seguir y por dónde lo tenía que seguir. Un misterio. Cuando no tengo inspiración, no hago nada, me quedo quieto. No se puede, es mi opinión, no se puede salir voluntariamente a encontrar la inspiración, porque es un proceso interno. O sea, yo creo que el fotógrafo es un voyeur, una especie esto lo digo muchas veces, es una especie de James Bond. En vez de tener permiso para matar, tiene permiso para mirar. Pero no mira cualquier cosa. O sea, hay una atención que es atraída hay como ciertos tractores, ¿no? Hay ciertos
ciertas cerraduras a través de las cuales uno quiere espiar, no cualquiera. Entonces, a veces uno tiene un interés, una curiosidad por desarrollar una temática, o hay una problemática que le está dando vueltas y está buscando la manera de desarrollarla, y a veces no. Cuando es no, yo me quedo quieto esperando. Hay un autor que para mí es fascinante, muy interesante, que se llama Guy Claxton, que tiene un libro que se llama Cerebro de liebre, mente de tortuga, Y es un libro que muestra que hay dos tipos de pensamientos. Un pensamiento rápido, que es el que a veces hay que usar, por ejemplo, para decidir cuándo uno cruza una calle, si viene o no viene tráfico. Pero hay otro pensamiento, que es el pensamiento creativo, que es un pensamiento que se amasa en las profundidades de la conciencia, de la intuición, y que es muy lento. O sea que a veces uno no encuentra una respuesta rápida. Un ejemplo muy, muy clásico de esto, que a mí me inquieta muchísimo, es cuando en una entrevista el entrevistador dice, por ejemplo, un libro, un color, y uno tiene que responder instantáneamente sobre un tipo de pensamiento que no es saludable para desarrollar los procesos creadores. En cambio, el aburrimiento, que no está bien visto en la sociedad, el no saber qué hacer, es la argamasa de la cual surgen las ideas creativas. Por lo tanto, cuando yo no tengo una idea, me aburro, no hago nada. Primero tengo que probar, experimento. Si tengo una idea que me está rondando, que como te decía hace un rato, me puede rondar muchísimo tiempo. Yo voy haciendo pruebas. Por ejemplo, hay una serie mía que ya tiene muchos años, que se llama La muerte de la muerte, y que está hecha en cementerios. Los cementerios me atrajeron desde que yo recuerdo que me puse a sacar fotos. Entonces había algo en la temática de los cementerios, particularmente los cementerios chiquitos, medios abandonados, que me atraía. Yo no sabía por qué, quizás tampoco lo sé bien ahora, tengo algunas ideas más claras, pero entonces cada tantísimo, tomaba la cámara y decía, me voy a ir a un cementerio a sacar fotos. O iba a un lugar por algún motivo y veía, ¡ay, hay un cementerio! Voy a ir a sacar fotos. Ahora, ¿qué sacaba? Entraba, miraba, no sabía bien qué, sabía que me atraía, sabía que había una curiosidad. Esto se engancha con otra cosa que comenté antes. Había una curiosidad, pero no tenía claro cómo darle forma a eso. Volvía al tiempo y de golpe tomaba otras cosas. En ese tomar un día algunos elementos que podían ser gatos, otro día un entierro, otro día unas tumbas medias abandonadas, se me iban perfilando más claramente algunas cosas que me interesaban del cementerio y otras que no. Ahora, todo eso estaba rondando, estaba dando vueltas. Llega el proceso militar.
se empieza a volver muy complicado hacer fotos en cualquier lado, era peligroso en cualquier lado. En el medio de esa situación yo viajo a México, al primer coloquio latinoamericano de fotografía, dirigido por Pedro Meyer, eh, y, y ahí hay gente que me dice que me dice que en la Argentina está habiendo muchas muertes, está habiendo todo lo que conocemos del proceso militar. A mí me sonaba raro, yo sabía que pasaban cosas muy complicadas, pero no estaba involucrado de adentro, internamente, en lo que estaba pasando. Entonces, como millones de personas en la Argentina, estábamos medios confundidos con la propaganda oficial, y etcétera, etcétera. Entonces yo decía, pero ¿qué me están diciendo? ¿Cómo? Si yo estoy viviendo ahí, yo no veo que estén pasando esas cosas. Pero había un lugar interno en que yo tenía que intuir, aunque no me llegaba a la conciencia, que esas cosas estaban pasando. Esto lo pongo entre paréntesis. Vuelvo a la Argentina, intento sacar unas fotos por la calle, no sé dónde, me agarran canas y me llevan a una seccional, me dicen, ahí no se puede sacar fotos. Le digo, pero si no hay ningún cartel que diga que no se puede sacar fotos, zafo porque yo qué sé, porque zafé. Y esta inquietud, que había muchos otros datos también por ahí dando vueltas, yo digo, voy a ir a sacar fotos a los cementerios. Me voy a ir con mi coche, me voy a ir a los cementerios chiquitos de la provincia y voy a empezar a sacar fotos. Y además ya sé lo que voy a fotografiar. Voy a sacar las fotos de los muertos, esas esmaltadas, esos esmaltes donde están las fotos. Voy a sacar eso. Yo no asociaba con los datos que tenía. Yo lo que decía es, ahí voy a estar tranquilo. Y entonces empecé a hacer una serie, me empecé a fascinar porque había encontrado la temática. Lo único que veía eran tumbas abandonadas, que no se veía bien quiénes eran los que estaban fotografiados, no se veían los nombres, o se veía una foto pero media borrosa, o se veía la foto perfectamente pero no se veía el nombre. Y hice esa serie que anda por ahí y la llamé La muerte de la muerte, y elegí una cita de Walter Benjamin que utiliza la palabra desaparecidos, palabra que nadie conocía en ese momento en el significado tan dramático que tuvo después para todos nosotros. De modo que en la elección del tema hubo un montón de mar de fondo. Un interés por los cementerios, un interés por el proceso de la muerte, todo el entramado social que estaba latente por debajo, y el resultado, claro, es que esas fotos cobraban otro sentido, incluso después de todo el proceso militar, para la gente que los veía y todo, tenía un sentido que ligaba con todo el drama que vivimos. Es muy difícil armar como un reglamento de qué es una buena foto, es casi un imposible. Pero sí hay algunas cuestiones que están en juego siempre. Uno es, digamos,
de orden plástico, la interacción de los elementos entre sí, la relación, la legibilidad, la posibilidad de armar como una visualización comprensiva, o sea que el ojo tiene que poder entender lo que hay ahí. Si hay manchas de sol muy fuertes y partes en sombra muy violentas y no se alcanza a ver la acción o lo que está transmitiendo la imagen, y uno para entenderla tiene que estar media hora tratando de entender, eso no es una buena foto. Puede ser un muy importante documento, es otra historia. Pero básicamente yo creo que la foto, y no solo la foto, cualquier obra artística, está montada sobre la metáfora. O sea, tiene que tener una estructura polisémica, es de múltiples sentidos. No es una imagen que remite estrictamente a el equivalente literal de otra cosa. Ejemplo, las minas de almanaque de taller mecánico, una mina medio en bolas con una llave inglesa en la mano. No hay muchas alternativas de qué puede querer significar esa imagen. Entonces, hay un paralelismo grande entre ese tipo de imágenes versus lo que podría ser una imagen de flores de Mapplethorpe, por ejemplo, donde unas calas que fotografió Kertész, que tienen una carga simbólica enorme, no son solo unas flores, tanto en el caso de Mapplethorpe como en el otro, en el de Kertész. Entonces, ese significado metafórico le confiere un abanico de interpretaciones posibles. Nunca van a estar lejos de una cierta línea de interpretación. No es que unos se van a matar de risa y otros se van a poner a llorar, porque eso no va a suceder. Pero en el campo de interpretación es muy abierto. Entonces, esa es la clave de una buena fotografía, de una buena pintura, de una música, de una escultura, de lo que quieras. No sabría qué contestar. Esa. Afortunadamente, a los fotógrafos los que nos tocó en suerte es hacer fotos, registrar el mundo, si querés ponerte grandilocuente. Pero no tenemos por qué pensar sobre nuestra propia obra, más allá de lo que significa el propio desarrollo, cómo pulirla, cómo hacerla. O sea que no tengo una respuesta para eso. Podría decir también, para poner un toque de humor, el momento a mis 19 años en que senté a mis padres en el living de mi casa y les dije: lo lamento, no voy a ser biólogo, me voy a dedicar a la fotografía, esa va a ser mi profesión. Pero si te tengo que decir concretamente, en términos de ensayos fotográficos, definitivamente por la complejidad, en todo sentido, vivir en la Tierra es un trabajo
muy grande, muy complejo, que llevó un esfuerzo muy grande, tanto físico como espiritual, por supuesto. Bueno, es una pregunta muy difícil de responder y a veces yo me hago preguntas que no las formularía de esa manera, pero que sí tiene que ver con de qué manera un trabajo, una serie me representa más o menos. Eh, una respuesta fácil y casi obvia en mi propio proceso es que la serie Vivir en la Tierra, eh, que además es mi último trabajo, y probablemente porque es mi último trabajo, me resulta como el más importante. Eh, pero la verdad es que si yo miro toda mi obra, y es algo que puedo hacer sin que me dé demasiada vergüenza, porque a mis 73 años puedo mirar para atrás y mirar qué hice en la década del 60 o en la década del 70 o del 80. De manera que hay una mirada que puedo hacer hacia atrás. Y entonces me encuentro con que cada una de las series que yo fui haciendo a lo largo del tiempo han ido poniendo ladrillos de una construcción que tiene coherencia cuando uno la mira digamos, con una vista panorámica, ¿no? O de gran angular, diríamos los fotógrafos. Por ejemplo, en 1974, incluso antes del proceso, pero cuando ya la AAA estaba complicando mucho las cosas y ensayando lo que iba a venir después, yo hice una serie, trabajaba en la Universidad de Río Cuarto como fotógrafo, era profesor titular de fotografía, y durante ese año que trabajé ahí y fui sacando fotos que me salía a recorrer Río Cuarto y sus alrededores, el campo, y sacaba fotos, lo que yo veía. Ese material, cuando la cosa se empezó a poner muy complicada, y yo me di cuenta que se estaba volviendo muy peligroso todo, decidí de una manera que visto hoy es ridícula, decidí que lo mejor que podía hacer para estar un poco más tranquilo, porque ya estaba empezando a desaparecer gente y todo, era exponer ese material, o sea, volverme más visible en el contexto en el que estaba, en Río Cuarto. Entonces, en una galería de arte, expuse esa serie. Y después vino la debacle en la Argentina, eso quedó guardado y hasta hace muy poco tiempo yo no rescaté ese material. Pero cuando lo miro ahora y veo lo que hay en esas fotos, veo que esas fotos están absolutamente ligadas, no todas, pero muchas de esas fotos tienen la semilla de lo que hay en Gente en su casa, que es un trabajo del 80-90, y en Vivir en la Tierra, que es un trabajo del 2010. O sea, yo podría tomar una foto que es en blanco y negro, tiene otra tecnología, es muy diferente, pero no es diferente en la temática, aunque está mucho más desarrollada, más sofisticada, más precisa en Vivir en la Tierra.
A mí me da un enorme placer ver la obra de cualquier fotógrafo bueno, del campo que sea, desde un campo muy pictorialista, un campo muy documental, pero si quiero mirar a lo largo de la vida, y si es que me acuerdo ahora, te podría decir que hubo algunos fotógrafos que por algún motivo me fueron marcando porque me daban pistas de por dónde yo podía ir desarrollando. No es que yo me puse a hacer fotos al estilo de, pero sí que me mostraban una carga humanística en general que me era importante, una carga metafórica que me era importante. Entonces te puedo decir que empezando de muy atrás, Lewis Hine, por ejemplo, con todo el trabajo que hizo sobre los chicos trabajando en fábricas, por ejemplo, que era algo que me resultaba conmovedor. Por otro lado, Eugene Smith, o más cercano en el tiempo, Sebastião Salgado, que me mostraban que se podía hacer un registro de cuestiones que estaban sucediendo, pero que al mismo tiempo podían tener una carga metafórica y estética de alto vuelo, y que para mí era importante. O sea, si yo tengo una foto que tiene un registro documental importantísimo, pero la foto no se sostiene estéticamente, la tacho. No, esa foto nunca no llega a ver la luz. No te puedo decir bien eso, porque cualquiera que mencione sería un recorte importante. Me marcaron muchos fotógrafos en algunas cosas. Cartier-Bresson yo estaba recién descubriendo la fotografía a mis 16, 17 años, y ver la manera en que él manejaba la cámara y lo que podía resultar fue toda una sorpresa. Ver la obra de Eugene Smith que mencioné hace un rato, y ver lo que él hacía, o Edward Weston en un registro completamente diferente, decir, wow, ¿qué está haciendo este? O en otro registro completamente diferente, Chambí. Podría mencionar muchos fotógrafos que por muy diversos motivos me han abierto la cabeza. Pero si te tengo que decir, para redondear un poco la pregunta, dijiste, ¿sos un músico? Te voy a decir que lo que más me ha abierto la cabeza es la literatura, las novelas, las grandes novelas de todos los tiempos, la diversidad de los mundos imaginarios, la diversidad de los mundos posibles. Son las novelas las que han enriquecido mi imaginario, no solo mi imaginación, mi imaginario, que es sobre lo que se monta cualquier imagen fotográfica, porque cuando uno descubre, entre comillas, una imagen y dice, esto lo voy a fotografiar, es porque muy oscuramente, adentro de uno, en instancias más bajas de la personalidad y de la percepción, está ligando con mundos imaginarios. ¿Qué es la fotografía contemporánea? No sé qué es, o qué es el arte moderno en general, porque si vamos al caso,
Yo veo buenas y malas fotos y por mantenernos dentro del campo de la imagen fija, digamos. Este, mm, Hay maravillosas fotos tomadas a fines del siglo pasado, fines del otro siglo, o sea, hace un siglo. Este, y hay malísimas fotos y hay fotos muy buenas tomadas ahora y malas. O sea que no me atrevería a hacer una formulación este, sobre la fotografía actual. No, me parece que los campos son, además de quién, de, de los que van por una corriente. Sería como ponerse a debatir si la pintura tiene que ser una pintura representativa o abstracta. ¿Qué pensás de eso, de la pintura abstracta, de la pintura en esta época? ¿Cuál murió? ¿Cuál sigue? ¿Cómo van a seguir? Para no meternos en el tema de la hipotética y ridícula muerte de la fotografía, en la cual yo no creo. A mí me da la sensación, me parece, y mi experiencia me lo muestra, que cuando uno eh, profundiza en alguna materia, en la que sea, y toma la decisión de hacer una formación que esté estructurada, lo que hace es ahorrar muchísimo tiempo y muchísimos dolores de cabeza a cosas que de otra manera se complican mucho. Es inevitable tomar el ejemplo, una formación en fotografía no deja de ser al final lo mismo que una formación en cualquier otra disciplina, de manera que si uno dice que se quiere formar como médico, pero que no va a ser una formación formal, valga la redundancia, bueno, se puede, pero te va a llevar un tiempito. En fotografía lo que es muy común ver es gente que como tiene acceso rápido a una cámara y puede imprimir una tarjeta que diga fulano de tal, fotógrafo, y saca fotos, y sobre todo ahora que la digital es más rápido, más directo, hay que aprender menos, aparentemente, se puede considerar fotógrafo, pero luego para tener los recursos necesarios como para que una obra llegue a buen puerto, una fotografía, o no puedo evitar decirlo, una filmación como la que estás haciendo en este momento, donde has tenido que saber claramente cómo usar el audio, cómo filmar, cómo poner las luces, tener el equipo, porque si no, puede que mi voz salga, puede que se vea, pero quién sabe se va a ver fuera de foco, va a estar mal. Y esto Wagner no quería aprender composición, etcétera. No quería ir a porque le parecía que él sabía lo suficiente. Entonces compuso una obra que a él le pareció fantástica y que fue un fracaso estrepitoso. Tuvo que bajar la cabeza y decir, no, tengo que estudiar. Y se puso a estudiar composición y armonía y todo ese asunto, que el tipo era un genio, pero tuvo que aprender cosas, y todos tenemos que aprender cosas. Yo tuve que aprender y no tenía una escuela para ir a aprender. Y lo que me enseñaban en el fotoclub era de un nivel muy bajo, muy poco
profundo. Entonces me decían, se pone una luz a 45 grados o esto, eran recetas, ¿no? Y para cumplir con ciertos cánones. Entonces, para aprender cosas como iluminación, me volví loco. Tuve que entrevistar yo gente que venía del cine y encargarle a una y otra persona que me enseñara iluminación, y algunos ni siquiera tenían los recursos para transmitir el conocimiento. Entonces, todo ese tiempo tan complejo que a mí me llevó tratar de entender cómo era este oficio de fotógrafo, hizo que yo terminara fundando la escuela de fotografía, porque me di cuenta que era necesario y que no había nada nada serio en la Argentina que contemplara una formación profesional. Entonces, por eso yo fundé la escuela hace 40 años. ¿Qué le doy yo a la fotografía? No tengo la más remota idea. Yo disfruto de la fotografía, disfruto cuando una foto me sale bien y me llena de alegría, me produce una excitación y eso me impulsa a querer mostrarla. Más no te puedo decir porque no lo sé. Nunca me puse a pensar eso. La dificultad más grande fue económica. Fue sostener la idea de ser fotógrafo cuando las cosas se ponían difíciles y había que tomar la decisión de ocupar parte del tiempo para ganar dinero y no versus persistir, insistir en la idea de que uno es fotógrafo y entonces hasta que pasó muchísimo tiempo en la cual yo vivía en la cuerda floja, mientras iba desarrollando mi obra y poco a poco empecé a encontrar algunos caminos, algunos recursos dentro de la fotografía que me empezaron a permitir vivir de la fotografía. Entonces, cuando la cosa se ponía difícil, es donde aparecían las voces de los cantos de sirenas diciéndome, bueno, hacé alguna otra cosa, o yo tenía un estudio fotográfico y yo quería hacer retratos. Y nada más que retratos o alguna otra tarea fotográfica por el estilo. Entonces me decían, bueno, ponete a vender cámaras fotográficas, a hacer revelados y copias. Y yo no quería insistir en mi propio proceso. Entonces esto fue una dificultad. Dejando de lado que me desprendí lamentablemente me fui desprendiendo de una u otra manera, me fui desprendiendo de todas mis cámaras previas. Me hubiera encantado conservar en buen estado mi Nikon F originaria. Y si te digo también la Rolleiflex que usé en los años 60 más o menos. A mí me gusta, porque lo veo cuando hago una muestra y veo cuál es la reacción de la gente, me gusta cuando la gente
se conmueve o con cualquiera de los sentimientos posibles, alegría, tristeza o impacto, la emociona de alguna manera algo que está latente en las imágenes, aunque yo no sepa exactamente qué es. A veces esto me ha pasado con todas las series de fotos cuando las he exhibido, que es la situación en la cual alguien se acerca y comenta, o yo veo lo que sucede con las personas. Pero con Vivir en la Tierra, por tomar un ejemplo, ¿no? Más cercano, como esta muestra está itinerando por distintos países, he tenido muchos comentarios de personas, no solo en la Argentina, en distintos países. Entonces, me ha pasado más de una vez que se ha acercado a alguien conmovido a decirme que le hicieron llorar las fotos. Pero si uno mira las fotos, la foto no, objetivamente no hace llorar. Es una foto que hasta tiene una cierta frialdad, una cierta distancia. Entonces yo me doy cuenta que lo que le está llegando a las personas es algo que está por detrás, está latente, que es lo que yo me refería en otro momento a la carga metafórica que puede tener una imagen. Y entonces esto me resulta muy bueno para mí, me conmueve y también me alegra, porque digo, bueno, eso que a mí me estaba conmoviendo en el momento que yo saqué las fotos, logré transmitirlo de alguna manera. Uno de los motores de la fotografía, esto es muy claro caminando por la calle, es hacer un registro que de alguna manera documente eso que ya está pasando, eso que ya, como diría Susan Sontag, ¿no? Ya está, si lo fotografiaste, ya está. Entonces, a veces cuando uno hace un registro fotográfico, sabe que está documentando algo que posiblemente termine significando cosas para otras personas. Y te voy a dar un ejemplo. También hace más o menos 40 años de esto, con dos amigos hicimos un audiovisual sobre la ciudad de Buenos Aires. Era una enorme cantidad de fotos que saqué yo, con música de Ariel Martínez, un músico uruguayo excepcional, y el audiovisualista que era Víctor Zavalía y Marta Duhovne, que se encargaron de armarlo, de montarlo. Eso se proyectaba con técnicas que eran hipermodernas en aquella época, que eran a pantallas múltiples y una cosa súper sofisticada que hoy nos da risa verlo, porque era todo analógico. Y la historia de la Argentina siguió su curso, eso quedó ahí perdido, y el año pasado se nos ocurrió restaurarlo, lo cual es bastante difícil porque las diapositivas perdieron saturación de color y todo, pero lo hemos hecho. Entonces nos encontramos con que el Buenos Aires que registramos en ese momento es un Buenos Aires que no existe más, y que por lo tanto esas imágenes que en ese momento eran como modernas, en este momento son pura memoria.